ahí puso Catalina. Será de tipos de contenedores y cláusulas de consolidación. Que igual lo vieron en la clase pasada, pero dijo el profe que igual tiene que estar claro. Ya. Entonces vamos a compartir pantalla. Aquí tengo la presentación. Listo. ¿La ven bien o la ven muy mal? ¿Se ve bien? Y la puedo presentar. Ahí está. ¿Y ahí la ven presentada o no la ven presentada? Sí, completo. Ya, bueno, porque este computador no tiene la licencia, así que me salve. Bueno, chiquillos, hoy día les voy a hablar sobre containers y cláusulas, o sea, tipos de containers y también qué significa un TEU, sus medidas, qué significa que tenga dos TEU y las cláusulas de pertenencia de cargas o de consolidación. Entonces, aquí tenemos, yo hice un contenedor aquí en verde. Bueno, ¿cuánto pesa un contenedor? 30 toneladas máximo. ¿Qué pasa si el contenedor pesa 32 toneladas? ¿Ustedes saben lo que pasa? Exactamente no. O sea, ocurre Bueno, algo no distinto. puede embarcarse, no puede salir del país porque está sobre el límite de peso el cual tiene que tener un contenedor. Si pesa más Ya. de 12 o si pesa 12 justo. No más de 30, o dije O sea, 12. nada que ver, o sea, más de 30. Ah, bueno, ya. El profe me Entonces, había ¿qué? dicho que en general son como entre 28 y 32 toneladas. Sí. ¿Y por qué 28-32? Porque depende del país donde se dirige la mercancía. Por ejemplo, el pavimento en Chile tiene una resistencia. Entonces, el camión más el contenedor, como va a pesar mucho, quizá el pavimento no aguante esa resistencia y se deteriore. ¿Se entiende por qué a veces van con 28, 27, 30? Es porque cada país tiene distintos, no tipos de pavimento, pero sus calles son distintas. Y el contenedor, el peso del contenedor se va adaptando a los requerimientos de cada país. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, un contenedor de 20 pies significa un TEU. Entonces, en el puerto ustedes les van a hablar de TEU. Ustedes tienen que asociar que eso es un contenedor de 20 pies. Y aquí, abajo, en color naranjo, tengo un contenedor de 40 pies. Y son 30 toneladas. La verdad que no sé si digité bien el dato de las 30 toneladas, pero es uno de 2 TEU. Entonces, ¿para qué sirven estos contenedores que son mucho más largos, o son dos contenedores prácticamente de lo que se les denomina un TEU? Sirven para el algodón, lana o seda, ya que son cargas con mucho volumen. Y como hay mucho volumen, les sirven mejor estos contenedores. Le quedan, porque dependiendo del tipo de carga, es el contenedor que la transporta. ¿O no? ¿Ustedes tenían claro eso? No siempre va en el mismo contenedor la carga. ¿Alguien se perdió? ¿No, todo bien? Ya, bueno, perfecto. Catalina, ¿captaste? Porque no veo tu chat. Bueno, a ver, voy a ver si alguien quiere ingresar. Déjame un segundo. Ya. Entonces, bueno, ya, avanzamos. ¿Siguen viendo bien, cierto? Ya. Y entonces tenemos varios tipos de contenedores. Aquí les puse los principales. Tenemos dry. Después le voy a dar el significado para qué tipo de carga, pero dry es para carga seca. Tenemos reefers, que aquí dice reefers, es para carga refrigerada. ¿Cómo qué ejemplo ustedes de carga refrigerada me pueden dar? Fruta congelada. Bien, bien, ya. Ahí tenemos un ejemplo claro. Cualquier tipo de fruta, no sé. Carne también. Carne, pescado, porque el pescado también va congelado. Ya. Aquí tenemos el tank container o contenedor tanque. ¿Para qué sirve este contenedor? ¿Ustedes tienen claro más o menos para qué sirve? Es el de, o sea, como materia peligrosa, así como inflamable, esto, de eso, ¿no? Me equivoqué. Era corrosivo, creo, ¿no? Puede ser para corrosivo material inflamable, pero también puede ser para los líquidos, por ejemplo, cualquier tipo de líquido, no sé, o químico que se transporte.
Puede Petróleo. ser en este contenedor, exacto. ¿Se entiende? Porque un contenedor como, no sé, ¿ustedes han visto ese gas que a veces está fuera de la empresa, que es como un ¿Gas cilindro licuado? grande? Sí, exacto. Como de esa forma más o menos. Y aquí tenemos break bulk, que es para carga suelta. Open top, que significa open top, que está el contenedor normal, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Bueno, el prisma o rectángulo. Y arriba no tiene nada, está descubierto arriba, eso significa open top. Y tenemos un high cube, que es el contenedor normal, pero de 40 pies, que es el que ya le mostré en color naranjo. No, exacto. Ahí sí. Bueno, aquí tenemos las definiciones. El dry, que ya les nombré antes, son los contenedores marítimos más habituales y que no cuentan con refrigeración o ventilación especial. Se encuentran cerrados herméticamente, o sea, es para carga seca. Tenemos el high cube, que son contenedores marítimos de 40 pies. Height significa grande. ¿Ustedes saben cuánto es un pie o cuánto significa, por ejemplo, la conversión de 7 pies? ¿Ustedes saben eso? ¿Hacer la conversión? Eran Yo sé que como un 2 pie son 6 metros. 6 metros, 6 metros. 6,071, una bola así, metros. Sí, por ahí sí estáis bien. Estáis bien. Ya, con altura especial que puede llegar hasta el 9.6 pies. Open top, como ya les había mencionado antes, son contenedores con apertura a la parte superior y permite que la mercancía sobresalga. Open side, ¿qué quiere decir open side? Que está abierto por un lado, o sea, todo el contenedor tiene arriba, está cubierto, al lado izquierdo, por ejemplo, está cubierto, adelante, atrás, abajo, pero a un lado le falta una puerta también para algún tipo de mercancía que lo requiera o que sobresalga. Tenemos el reefer, que son contenedores marítimos que disponen de un sistema especial de conservación de la temperatura, tanto frío como calor, regulable mediante un termostato que debe ir en todo momento conectado, funcionando bajo corriente trifásica. Eso de corriente trifásica da lo mismo. Lo importante es que ustedes comprendan para qué sirve un contenedor reefer. El contenedor reefer, por ejemplo, atrás de él hay como un ventilador, por decirlo así, y él es el que controla la temperatura de este contenedor. ¿Qué pasa si el contenedor reefer eh, deja de funcionar de un minuto a otro? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ocurrir, por ejemplo, con la fruta? Exacto, se rompe la cadena de frío, por lo tanto la fruta ya no va a estar en su calidad ni color óptimo para su posterior venta. Eso significa que se rompa la cadena de frío y el contenedor reefer deje de funcionar. Tenemos también el flat rack, que son contenedores sin paredes laterales y a veces sin paredes delanteras y posteriores, ideal para cargas sobredimensionadas. Quienes optan por ello deben pagar suplementos por su uso, al igual que ocurre con los open top. El flat rack es, por ejemplo, una sola plataforma, la cual va amarrada, o sea, la carga va amarrada con unos ganchos que se le denominan cáncamos. Y estos ganchos, por ejemplo, no sé, no sé si un alfiler de gancho, pero un ganchito, tiran como una cuerda y va amarrando la mercancía. No una cuerda, pero hay distintos sistemas. Y estos ganchitos se, se ponen en el contenedor para que la carga no se mueva. Ya, tenemos también el tank o tank container, que son contenedores marítimos usados para el transporte de líquidos a granel, no solo corrosivos. Una especie de cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que delimitan un ortoedro, bueno, eso da lo mismo, y cuyas dimensiones son equivalentes a las de un dry van. Se puede apilar sin dificultad. O sea, el hecho de que sea tan container no indica que no puede ir carga sobre él ni abajo de él. Da lo mismo. ¿Se comprendió bien? Esta definición igual ustedes la pueden escribir después, pero la idea es que ¿Cómo era el último? el tank container es el que yo les había mencionado sobre los líquidos o corrosivos. Me confundí. Sorry. Ya, pero no quiero que pongan eso del ortoedro ni las dimensiones equivalentes. Solo recuerden para qué sirve este tipo de contenedores. Eso es lo que ustedes necesitan saber en esta asignatura. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Una consulta. Sí. Los que van, por ejemplo, el flat rack, o si solo va la plataforma, ¿esta mercancía tiene que taparse además? O sea, ponerle alguna lona, o puede que vaya solo afirmado con cáncamo Generalmente les ponen y eso. una lona. ¿Me escuchas bien o no? Sí,
Sí, sí, escucho. Generalmente les ponen una lona para ahora, o sea, obviamente para cubrirlo. Pero yo diría que el flat rack principalmente para carga especial. O extra peso puede ser también. ¿Me escuchas bien? Sí, No sí, sé escucho. si, no estoy 100% seguro si es para carga especial, pero sí que es para extra peso. Voy a verificar lo del flat rack. Gracias, Pia, por la pregunta. ¿Alguien tiene más dudas, chiquillo? A ver. Yo con el Open Top. El open top es un contenedor, imagínate un contenedor normal, por ejemplo, de un TEU, ¿cierto? De 20 pies. Y arriba en la parte superior no tiene como la tapa. No sé si la tapa o la pared. Y Eso eso es un está open tapado top. con una lona igual, ¿cierto? O va De- simplemente o sin sea, techo. no sé si se tapan con lona, pero sí debiesen estar tapados con algo para que la mercancía no se dañe, Y ¿ya? en Pero el tema cuando se... es para que no se, lo que sobresalga del contenedor. O sea, el open top se ocupa para que, obviamente, hay algo que sobresale del contenedor y no puede estar en un contenedor normal. Para eso se ocupa el open top. Ah, ya. Ok. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, ¿qué te podría decir? La verdad no se me ocurre un ejemplo ahora, pero por ejemplo, cualquier mercancía que tenga una forma, no sé, pues quizás irregular y quepe o se acabe en un contenedor, pero no sé, pues algo sale por arriba y no puede ir en un contenedor normal, tiene que ser en un open top. Eso sería un ejemplo claro. Ah, ya. Vale, Joaquín. ¿Captaste, Ángelo? ¿Sí? Vale. ¿Alguien más tiene dudas? Ya, y yo les tengo una pregunta. Aquí faltan igual algunos que son importantes, pero no sé si el profe se los pasó. Pero hay uno que se llama hipovárico. ¿Alguien sabe para qué significa, para qué o qué función tiene ese contenedor? El hipovárico era como casi como un laboratorio, ¿no? El que era como con esas características. O era otro. Creo que era... Mm, cumplía funciones de vacío, parece. ¿O no? Ahora el que está sellado completamente. No, el hipovárico es para, por ejemplo, cargas que, no sé, requieren distintos tipos de temperatura, por ejemplo, cargas húmedas, ¿cachai? Donde se puede ir controlando y necesitan, por ejemplo, ventilación, a veces frío, ¿cachai? Es como bien variable, es el hipovárico. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Sí. Pero, ¿en qué se diferencia entonces del reefer si los dos regulan temperatura? Porque también hay ventilación dentro del hipovárico. ¿Me capta o no? Por ejemplo, Ah, en el reefer no puede entrar ventilación porque interrumpiría la cadena de frío. ah, Ah, ya. El hipovárico es como una atmósfera controlada, por decirlo así. claro, el profe había dicho que era como casi parecía a un laboratorio, ¿no? Como con esas características. Sí, es como un laboratorio o atmósfera controlada, como que va variando, tiene ventilación, a veces se controla el calor, ¿cachai? La humedad. No sé, generalmente creo que es para flores, el hipovárico. A ver, busquémoslo igual. El profe igual creo que dijo que era como para carga igual sofisticado, ¿no? Como sofisticado, la palabra. ¿Estás compartiendo pantalla todavía o no? No, Deme un segundo. Dame un segundo. Aquí está. Sí, pues, tenía razón, Ángelo. También tiene sistema de vacío. Yo había mencionado ventilación, humidificación. ¿Y qué más? Altamente perecederos como, ahí está, plantas, flores, naranjas y frutos semejantes. ¿Lo ven? Generalmente era para eso. Entonces, ¿quedó claro lo que era el contenedor hipovárico? Bien, Catalina. Ya. Todavía no estoy compartiendo pantalla. Ya. Y seguí compartiendo, chiquillos. Cristian y los demás, ¿ven bien? Sí. Ya. Y aquí les puse una foto
de los contenedores. Por ejemplo, ahí está el dry reefer, lo ven que tenía un ventilador o algo atrás del contenedor, el tanque, flexi tank, el open side que tenía abierto un lado, open top, lo ven arriba, flat rack. Y ya. El profe me dijo que también les tenía que pasar esto. Esto es un tema aparte de los tipos de contenedor. ¿Qué significa para usted el transporte intermodal? ¿Alguien que quiera dar la definición o una definición parecida a esta? Ya. ¿O no saben? Yo no me acuerdo. Porque Bueno, el profe lo pasó. vamos. Sí, dime. O sea, no, que sé que el profe lo pasó, pero no me acuerdo. Ya. Bueno, aquí le puede leer el intermodal y el multimodal. Cuando se lo lee y se lo explique, le voy a dar un ejemplo. Bueno, el transporte intermodal consiste en que es un término operacional referido al transporte en el que se combinan diferentes modos de transporte. ¿Qué quiere decir modo? Por ejemplo, modo aéreo, marítimo y terrestre. En los que cada transportador se responsabiliza por el segmento de transporte que realiza. Y el transporte multimodal quiere decir que es por un solo contrato en virtud de la cual una persona organiza los servicios de transporte, de carga, de un lugar a otro, utilizando más de un modo de transporte, comprendiendo además el transporte, los servicios de recolección, unitización, desunitización, consolidación y desconsolidación de la carga, almacenaje, manipulación, estiva, desestiva, etc. Y entrega la carga al destinatario o al consignatario y asume la responsabilidad estipulada en el contrato que se celebre. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el intermodal, por cada segmento que la persona aborde, va a recibir como un recibo o un papel que acredite que hizo ese segmento. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces, por ejemplo, hay 10 segmentos, él recibió 10 papeles. Y en el segmento número 6, o en la operación número 6, hubo un error y la mercancía lamentablemente se dañó. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay un culpable. Y este culpable es el que hizo el control o la operación número 6. ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿qué diferencia tiene con el multimodal? El multimodal lo hace un forwarder. ¿Y quién es un forwarder? Es como, por decirlo así, un pez gordo. ¿Qué quiere decir eso? Que él se ocupa, yo le digo, ¿sabe que yo necesito esta mercancía en la puerta de mi casa? Pero no sé hacer ningún trámite para tenerla a la puerta de mi casa. ¿Lo puede hacer usted? El tipo le va a decir, sí, yo lo puedo hacer, páseme el dinero para acá. Entonces, ¿qué hace el forwarder? Me va a hacer todos los trámites a mí y, y yo voy a recibir solo un papel, porque voy a recibir un solo papel de todos los procesos que él hizo, transporte, estiva, desestiva, almacenaje, todo, porque él se encargó de todo y yo solo estoy esperando la mercancía. Entonces, si hay un error en el transporte, ¿quién es el culpable? ¿El forwarder o yo? Exacto, el forwarder, él es el culpable. ¿Se entendió la diferencia? O sea, más que nada como que en el intermodal tú te haces cargo y te llegan cada como recibo por cada parte como del transporte. Y en el intermodal, o sea, en el multimodal actúa el forwarder. O sea, no es que no es que yo reciba un documento por cada segmento del intermodal, van a haber documentos por cada segmento que se aborde, no quiere decir que yo los reciba. ¿Se entiende? Pero la persona culpable va a ser la que o sea, esté encargada de ese segmento. ¿Se entiende? Por ejemplo, si se dañó el transporte, la persona encargada del transporte va a ser la culpable. En cambio, en el multimodal, el forwarder se hace cargo. ¿Por qué? Porque él hizo todos los procedimientos. ¿Se entendió? Ah, sí. Ya. ¿Alguien no entendió? ¿O si entendieron? Ya, pongan manitos si es que se puede. Oye, entonces en el transporte multimodal el forwarder lo que hace es como consolidar los trámites, como que los transforma en uno solo y se los entrega al que lo contrató. No. ¿Por qué? Porque los trámites no se consolidan. Lo único que se consolida es la carga. Y consolidar significa
tomar carga, por ejemplo, ya, Tomás Gallardo, Pía Acevedo y Ángelo Lavé quieren mandar, no sé, Tomás Fruta, Pía pelotas de fútbol y Ángelo quiere mandar raquetas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace un forwarder? Les hace todo el trabajo y consolida. Consolida es que reúne cargas de distintas personas. Entonces yo reúno la carga de Tomás, de Pía y de Ángelo. Eso es consolidar. ¿Se Hockey, entendió? ¿y en qué se Y la llevo en el diferencia mismo contenedor. unitizar? Unitizar es, por ejemplo, hacer, por ejemplo, un pallet sería un ejemplo de unitizar. Por ejemplo, pongo una caja acá, una caja más chica al lado, pero una caja quizás de mediano tamaño que no me haga, no sobresale del pallet. ¿Usted sabe lo que es un pallet? ¿Sí? Ya, eso es unitizar. Por ejemplo, convertir la carga en una sola. ¿Y cómo en qué se diferencia así como exactamente de consolidar y unitizar? Porque consolidar es tomar carga de distintas personas, de distintos consignatarios. Y unitizar es uno mismo. Unitizar uno mismo, o sea, no sé si uno mismo, pero sí, no es que tome carga de distintas personas, es que toda esa carga la hace una. ¿Se entiende? Ya, sí, Eso ahí es caché. unitizar. Vale. Por ejemplo, no sé, tome distintos cuadrados y hace un cubo. Eso es unitizar. Y consolidar es tomar distintas, no sé, distintas cosas de cada persona mientras sea compatible y ponerlo en un contenedor. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Sí, entendí. Ya. Y aquí, por último, les puse, estas se las tienen que aprender, pero no sé si el profe les va a hacer preguntas sobre esto, pero la idea es que se las aprendan. Yo me las tuve que aprender. Ya, entonces, ¿qué significa la sigla FCL? Full Container Load. Entonces, ¿en qué situación se ocupa? Cuando un exportador ocupa el contenedor con mercancías para un único consignatario. Entonces, un contenedor, ¿cierto? Lo llena con mercancía de una sola persona. Para eso sería FCL. No es difícil, ¿cierto? Porque un exportador, ¿cierto? Llena el contenedor con mercancía de un solo consignatario. ¿Ya? ¿Entendieron o no? Póngame manito, que si no. Ya, María Jesús entendió. Cristian, Ángelo, Tomás. Ya, bien. PSL-LCL, ¿qué significa que un exportador ocupa el contenedor con mercancías para dos o más consignatarios? Entonces, el mismo exportador, no sé, ya, Joaquín Muñoz, yo soy el exportador, tomo mercancía de Tomás Gallardo, de Cristian Correa, y lo pongo en un contenedor. Esas cláusulas, ¿cómo se llamaría? PSL-LCL. ¿Se entendió? ¿Cómo Supongo que sí. hockey? Ya. Me perdí un poco. La, la diferencia entre FCL, o sea, sí, FCL y FCL-LCL, mira, la primera y la segunda, es que en la primera, yo, Joaquín Muñoz, tomo mercancía solo de Tomás Gallardo y lleno el contenedor con ese. ¿Se entiende? Sí. Y en la segunda, yo, Joaquín Muñoz, tomo mercancía, pero ahora tuya y de Tomás, para llenar un contenedor. Entonces la cláusula sería diferente, y en este caso sería PCL-LCL. Vale. Entonces con el F es como 1 y el L es 2 o más, una cosa así. Sí, dos o más. Vale. Entiendo. Sí, bien, Tomás. Bien, Tomás. Pero sí, yo lo denominaría así. Ya. O sea, lo Entonces, digo porque, por ejemplo, en el lado del exportador, pues, de la persona que está como, que es la que quiere transportar un producto, si está el F es que es solo un exportador, si está el L es que son dos o más exportadores que quieren transportar un producto. Y en el otro lado, si está el F es que es solo un consignatario y si está el L son dos o más consignatarios, ¿no? exacto. Ya, bueno. Bien, Tomás. Hockey también en posa de uno más exportador o de uno más embarcador. Yo le denominaría exportador, en este caso de cláusula.
porque es algo Ah, ya. específico y tiene que ver con consolidar. Ah, ya, ya. Vale, vale. Embarcador lo nombraría más cuando tuviera que subir carga, el transporte sería naviero o embarcador, creo que se llama. Sí, sí, Vale. embarcador o operador de contenedor. Pero Y yo no como ocho más denominaría, para saber a cuál referirme. Si el profe me sí, pregunta. en este caso de cláusula, yo solo denominaría exportador, porque embarcador quizás tenga otras funciones y no sea relacionado al de las cláusulas. Dale. Ya. Entonces, LCL y FCL, como dijo Tomás, dos o más exportadores ahora utilizan el contenedor para un solo consignatario, o sea, para una sola persona. Y esto sí puede ocurrir. LCL y LCL, dos o más exportadores utilizan el contenedor con mercancías para dos o más consignatarios. ¿Eso es posible? Sí es posible, porque uno genera, no sé, hay personas que sí tienen la capacidad, pero por ejemplo, una persona normal, si quiere encargar algo a, no sé, pues a China, tiene que ocupar quizás parte de un contenedor muchas veces transporte aéreo, pero en el caso de transporte marítimo no puede ocupar todo el contenedor porque no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, ocupa una parte, ahí hay una persona, ¿cierto? Otra, así sucesivamente se va llenando. Entonces, esa cláusula sería LCL, LCL, porque son dos o más exportadores y dos o más consignatarios. ¿Se entiende? No, no se entendió. Bueno. Y a ver, parece que no tengo más cosas. Bien, chiquillo. Y eso sería por hoy, chiquillos. Espero que les haya gustado la ayudantía. Lo traté de hacer bien precisa y con la materia de esta semana y la semana pasada. Así que no sé si tienen duda o alguna sugerencia. No, o sea, oye, Joaquín, el profe, o sea, supongo que va a hacer control la otra semana, pero entraría Sí. como esta materia y la de la otra materia, ¿cierto? O sea, La verdad, o sea, si hace control, debiese ser de esta y la de la otra. Pero, vale. como también tiene que hacerles preguntas de los trabajos. Sí, pues esa era mi duda, Ah, onda. pero la pregunta de los trabajos es fuera del plazo de la Ah, clase. Es sí, sí, ahí. asincrónico. Entonces, sí, yo Sí, les va a ver. recomiendo estudiar de esta clase y de la clase pasada. Ya, ya, vale, hermano. Sí o sí. De nada, Cristian. Eso, agradezco a los que se conectaron, Vale, independiente de que Joaquín. estuvieran haciendo hartos Vale por el trabajos y eso. esfuerzo de hacer las diapos. Sí, Vale, vale, Joaquín. Te pasaste, hermano. ya no se preocupen, chiquillos. Dime, ¿ah? ¿Eso de la fruta? A ver. Entonces, la fruta donde se transporta principalmente en refrigerado o hipobario. Más, sí, depende, es que Cata depende de la fruta que se exporte, porque cada fruta tiene distintos requerimientos. Por ejemplo, el plátano tiene mucha concentración de etileno y no tiene los mismos requerimientos que otras frutas, ¿cachai? No es llegar y transportar en cualquier contenedor. Quizás algunos sean más para reefer y otros sean más para hipobario. Entonces, dependiendo de la fruta, es el contenedor que se va a utilizar en ese caso. ¿Se entendió o no? Sí. Yo, Cata, ¿tú entendiste? Ah, la Catalina no está conectada. Está hablando solo entonces. no, pero igual, Ya bueno, así, igual resolví esa claro. duda. Ya, vale. Así que no sé si alguien de ustedes tiene sugerencias y eso, porque no sé si será Yo la me última despido. ayudantía, chiquillo. ¿Es la No lo sé. última? Parece que es la última. F. Ah, Sí. el profe igual no, creo que faltaba materia, o sea, al profe le faltó materia por pasar, Sí, no lo pues, pasó. faltó transporte aéreo, Ah, ya. que son Y las eso igual era mucha libertades. materia, ¿no? No era tanto. No era tanto. No era tanto, pero igual era entretenido que lo aprendieran porque así entienden, por ejemplo, cómo funciona la aerolínea y todo ese tema. Sí, bueno. Será, bueno. Sí. Si quieren, no sé si lo podría explicar en otra clase. Tendría que preguntarle al profe si ustedes quieren. Sí, sí, como para tener una idea, ¿no? Para tener una idea de cómo funcionan los pasajeros, por qué hay aerolíneas de distintos países trabajando en el aeropuerto de Chile. ¿Se entiende? No es llegar y que una aerolínea esté en un aeropuerto. Hay muchos acuerdos.
Le voy a preguntar al profe igual, dentro de todas las dudas que hay, le voy a preguntar si puedo hacer una ayudantía respecto a eso. Pero eso sería lo único que faltó y faltarían los seguros también. Pero los seguros, no sé si será O tan sea que el profe, interesante ahora. la otra clase que viene podría pasar así como a materia todavía, o sea, como lo último. Es que no hay más evaluaciones, parece, pues, después de esa. Ah, claro, o sea, solo quedan los controles, ¿no? Sí, pero igual les podría hablar de seguro al profe. Ya. Cuando subo un seguro A, B o C, dependiendo, no sé, del nivel de gravedad o de importancia que tenga la carga. Igual es entretenido, pero lo de la aerolínea es más entretenido. No. Así que eso, chiquillos. Que les vaya súper bien y bueno, si es que hay ayudantía la próxima semana, nos vemos ahí. Yo, vale. Chao, Joaquín. Vale, nos Gracias. vemos, que estén bien. Igual, Ojo que estoy bien. vaya, Vale. ganar el trabajo. Aló, cuídense, caro.